La extraordinaria historia del barrio Junín. El barrio Junín, hermoso e histórico, remonta su historia a principios del siglo XX, durante el auge de la goma y el desarrollo del capitalismo mundial. El año 1877 marca el comienzo del éxodo de hombres y mujeres de los estados del noreste de Brasil, quienes, atraídos por el nuevo dorado, la goma elástica, se adentran en el Amazonas. João Gabriel, con más de 40 hombres, algunos con familia, arribaron por el río Purus, ingresando a territorio boliviano por el río Aquiri, Acre, remontando sus aguas hasta llegar a la desembocadura de un arroyo de aguas cristalinas que fue bautizado con el nombre de Bahía. Los mapas de aquella época, editados en Londres, indicaban tierras desconocidas. El gobierno de Bolivia, el 28 de octubre de 1890, decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purus, y en 1895 designa al general José Manuel Pando, delegado especial del Territorio Nacional de Colonias. Después de la Guerra del Acre, el teniente coronel Enrique Fernández, bajo órdenes del general Pando, funda la aduana y el 9 de febrero de 1906, Puerto de Bahía, debido al crecimiento vigoroso, convirtiéndose en una de las más importantes ciudades durante el auge de la goma, que duró casi 100 años. Ya en 1908, mediante documento legal, cambia a Cobija. Nuestra ciudad es una ciudad de una historia muy interesante, que muy pocos cobijeños, bolivianos y pandinos la conocen. Y es importante este tipo de trabajo que están haciendo ustedes, porque justamente hay que recuperarlo, hay que saber qué existió en nuestro departamento, qué existió aquí en Cobija. Esta donde estoy señalando y que pertenece a la unidad militar de la naval era el depósito de goma de don Nicolás Suárez. Las embarcaciones de gran calado que llegaban acá, como ser las chatas, trayéndonos personalidades de muchas latitudes, como así un sinnúmero de mercaderías, y a su retorno transportaba nuestra riqueza, que es la goma elástica. No solamente fue la entrada y salida de los productos comerciales de esta ciudad capitalista, progresista como era Cobija y que fue llamada la Perla del Acre, por ese empuje que tenía económico. Aquí circulaba las libras esterlinas como ahora circula normalmente el boliviano o el peso boliviano. Era más conocida la libra esterlina que la moneda boliviana. En ese sentido, era el único, y fue hasta ahora el único puerto que tenía Bolivia hacia el mar, hacia el océano Atlántico. El barrio Junín, en otrora, fue el centro de la exportación de la goma elástica Hevea brasilensis por su alto precio hasta los años 1940. Esta cálida tierra empezó a cobijar a migraciones japonesas, libanesas y de los demás departamentos del occidente que le dieron mayor empuje. En 1924 se la reconoce como Paseo Junín por su valioso monumento a la Batalla de Junín, colocada en la parte superior de la escalinata que conduce al puerto oficial sobre el río Acre, constituyéndose en un lugar turístico, donde ciudadanos bolivianos y extranjeros visitan y deleitan admirando ese bello paisaje. Cuando ya se decreta Cobija el 9 de febrero, ¿no? Como ciudad de Cobija ya,
capital también después del 38, cuando se funda el departamento Pando en 1938 con el teniente coronel Germán Busch Becerra, ¿no? Ya decreta la fundación del departamento Pando, y Puerto Rico fue su primer capital, pues, ¿no? Entonces, por cuestiones de soberanía y de muchas situaciones, se lo lleva adelante como capital La Cobija, y como pues primero barrio, ¿no? Era el barrio Junín, Las Brisas del Acre. Fue conocido como Paseo Junín el año 1924, cuando se inauguró la estatua del libertador Simón Bolívar, su busto. Mucha gente de la alta sociedad, señoritas hermosas, jóvenes, caballeros, autoridades, estuvieron presentes, y como una promesa, como algo hermoso que nació de ellos, todos depositaron sus joyas en ese monumento, de lo que hoy es el monumento. Si Dios lo permite, el año 2024 se abrirá nuevamente y veremos si estas joyas permanecen intactas. Sin lugar a dudas, el Paseo Junín es el mejor panorama que goza la Perla del Acre. La vistosidad es increíble y fantástica. La topografía hace un declive suave desde el puerto hacia la ciudad. Sus escalinatas nos transportan a ciudades europeas, donde sus esbeltas y gráciles palmeras bordean la longitud del paseo, convirtiéndose en un jardín espectacular. Estos instrumentos así gigantescos como se los ve ahora, eran capaces de hacer funcionar toda una ciudad, darle las comodidades tal vez que no tenían las otras ciudades del interior de nuestro país, pero sí las tenía Europa, las tenía Norteamérica. Esto es para nosotros algo invaluable. Esta es la historia, una muestra viviente de la historia de la Perla del Acre. La historia del Paseo Junín, ahí donde es ahora, han hecho esa pileta de agua, era un pozo. Ese pozo es el que conservan cerca de la palmera, y de ahí es donde nos abastecíamos de agua. No, todo, casi la mayor parte del pueblo se abastecía. Pues ya es una añoranza de esas vivencias de antes, porque antes se vivía, como decir ahora, en comunidad. Todos nos conocíamos, nos saludábamos, nos servíamos unos a otros, nos visitábamos, porque éramos conocidos, ¿no? Era muy poca la gente que había, entonces daba para que nos conozcamos, nos saludábamos de lejos, íbamos a visitarlos a sus casas. En este marco, el Estado boliviano y el presidente Evo Morales, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la Ley 619 del 29 de diciembre de 2014, que en su artículo 1 decreta: se declara Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia al barrio Junín, más conocido como Paseo Junín, del municipio de Cobija, del departamento de Pando, por la belleza paisajística natural que ostenta y la connotación histórica que representa para el Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestra región lleva en alto el sentimiento y expresión de un pueblo pujante que ha mantenido el patriotismo y civismo a lo largo de la historia. Hoy, el puente llamado La Amistad, a través del tránsito de brasileños y bolivianos, nos une en hermandad.